Investigación. Metodologías. Conceptos. Síntesis. Un café con 3D Ciencia. Bienvenidos, bienvenidas a la última emisión de esta segunda temporada de Un Café con 3D Ciencia. Les saluda como siempre la doctora Diana García y mi compañero Ulises Moreno. El día de hoy transmitimos desde el edificio de la Facultad de Ciencias Naturales en Campus Aeropuerto. A lo largo de esta temporada, nuestros invitados e invitadas que han versado de distintas disciplinas nos han contado sobre su experiencia profesional, su experiencia en la investigación y su experiencia en la docencia. Y el día de hoy cerramos con un tema en el cual todos nuestros invitados han coincidido, que es el proceso de la vinculación. ¿Qué es esto? ¿Qué significa para los estudiantes? ¿Qué significa para la universidad? Que cabe mencionar es un eje rector de nuestra institución. Para ello tenemos a un gran invitado con el cual también cerramos con broche de oro esta segunda temporada. Nos visita el doctor Diego Hernández García. Él es profesor investigador y además es director del doctorado de Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales en Colombia. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar y hacerse el espacio también para que podamos charlar un poco más sobre eso. Buenas tardes, doctor Ulises. Para mí es muy placentero atender esta invitación y poder conversar con ustedes sobre estos temas que nos apasionan y que pues indiscutiblemente son el quehacer diario de nuestra actividad profesional. ¿Podremos iniciar que nos platique cómo se ha formado? ¿Cuáles son sus profesiones? Bueno, yo tengo inicialmente de base unos estudios técnicos profesionales intermedio en saneamiento ambiental. Estudié también una licenciatura en educación ambiental. Posteriormente hice una especialización en gestión de proyectos de desarrollo con enfoque sociohumanístico. Luego hice la maestría en educación docencia. Hice también la maestría en desarrollo sostenible y medio ambiente y luego hice mi doctorado en desarrollo sostenible. Ok, muy interesante. Gracias. Okay. Doctor, el doctorado en Desarrollo Sostenible de la Universidad de Manizales que usted dirige, ¿de qué trata, por así decirlo? Si nos puede contar un poco de su historia, qué enfoques en cuanto a las líneas de investigación tiene. Claro que sí. Bueno, este programa nace dentro de un centro de investigaciones. Fue una política gubernamental, si así lo pudiésemos llamar, en el sentido de otorgar a los centros de investigaciones de las universidades la posibilidad de que crearan programas de formación avanzada. Nosotros nacimos como Centro de Investigaciones en Medio Ambiente y Desarrollo hace 25 años en la Universidad de Manizales. Inicialmente empezamos a trabajar proyectos de desarrollo que nos dio la posibilidad de insertar, como era iniciativa del rector de esa época, la temática ambiental, desde aquello que era muy nuevo y muy novedoso, que era el desarrollo sostenible, las teorías de Amartya Sen, entre otras, de Manfred Masnier. Y teníamos unos espacios, unas zonas en la ciudad y en general en el departamento, unas zonas, yo diría, deprimidas, desfavorecidas, donde bajo la filosofía del desarrollo sostenible empezamos a fomentar la creación de empresas que coadyuvaran con la consecución de recursos económicos para complementación de estas familias. Digamos que ese fue el primer escenario, ahí tuvimos 8 proyectos muy cercanos a la ciudad de Manizales y ese fue un espacio, yo diría que un primer espacio de acercamiento al tema ambiental muy mezclado con la parte social. Y luego pues se generó ahí, yo diría, dentro de esos proyectos, un espacio de investigación, un espacio de práctica para los estudiantes, yo diría un laboratorio de intercambio que nos fue fortaleciendo al mismo equipo de trabajo. Ese fue el inicio de este centro de investigaciones. Luego, por iniciativa del vicerrector,
pensamos en que ahí debían hacer un programa de formación avanzada y nació la maestría en Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, modalidad presencial, que tuvo muy buena acogida. Fue la segunda maestría en el país en esta temática. Hoy en día ese es un programa acreditado de alta calidad dentro de nuestra institución, que también es acreditada de alta calidad. Y digamos que ese fue el inicio de la formación avanzada en la temática del desarrollo sostenible. Y luego en la proyección también nos dimos a la tarea en crear el doctorado en desarrollo sostenible, modalidad presencial. Posteriormente hubo un llamado de la comunidad interesada en formarse en educación avanzada, de que por qué no mirábamos la posibilidad de ampliar ese horizonte de llegada, porque muchas personas les queda difícil trasladarse, además los costos y demás, y nos pusimos a la tarea de crear el documento para presentar al Ministerio de Educación, el cual nos aceptó la creación de la modalidad virtual. En ese sentido fuimos primer programa en el país en modalidad virtual en la maestría, con mucho éxito. Hoy estamos transitando sobre la cohorte 39 de formación en maestría, y fuimos también avanzando hacia la creación del doctorado, que se dio en el año 2013, con muy buena acogida. Estamos transitando la 9ª cohorte, la apertura de la 9ª cohorte ahora en el mes de agosto, pero yo recibí el encargo de la dirección del doctorado en el año 2021, y una de las tareas, entre comillas, que sí me colocó el señor rector, es que llevásemos el programa a modalidad virtual. Total que armamos un equipo de trabajo, elaboramos durante 2 años la construcción, la idea, la estructura pedagógica, etcétera. Lo presentamos al ministerio y tuvimos la fortuna de que fuera nuestro segundo programa que una universidad colombiana ofrece en modalidad virtual. El primer programa es un programa en Derecho, y el segundo en la temática. Nosotros abrimos cohorte el 5 de febrero de este año con 19 estudiantes. Ahora vamos a abrir el mes de agosto la segunda cohorte y tenemos ya un buen número de estudiantes. Bien, no, sin duda la modalidad virtual justamente hace que llegue hacia distinto público que no puede justamente trasladarse. Y hablaba yo hace un principio cuando abrimos el programa sobre la vinculación. ¿Y qué lo trae a Querétaro? ¿Qué lo trae a la Universidad Autónoma de Querétaro? Bueno, yo creo que indiscutiblemente la calidad de los procesos que aquí se desarrollan, que tienen unas temáticas que nosotros trabajamos dentro del doctorado en desarrollo sostenible, y obviamente los procesos de internacionalización son fundamentales, ¿cierto? Máxime en la formación de doctores. Yo tuve la oportunidad de conocer esta universidad a través de uno de nuestros estudiantes del doctorado, que se consiguió un contacto aquí en la universidad y vino a hacer su pasantía. Y él me comentaba en los siguientes términos: profe, usted tendría que conocer la Universidad de Querétaro, la estructura que tiene, el diseño de sus programas, la calidad de sus profesores. Y la persona que me recibió aquí, que es la doctora Támara, tiene interés en conversar con usted. Y yo le dije, bueno, hágame el puente. Tuvimos una reunión virtual. Me pareció muy interesante lo que ustedes estaban ofertando y cómo lo estaban trabajando. Y de hecho yo, cuando hice mi formación doctoral, vine a Ciudad de México a hacer mi pasantía. Conocí a unas universidades en la Ciudad de México y en Toluca, en Texcoco también, la de Chapingo, pero no conocí esta universidad. Total que ya tenía ese viaje programado. Le comenté a la doctora Guadalupe, yo venía en el mes de octubre. Ella y yo estuvimos conversando como hacia abril más o menos, y bueno, tuve la oportunidad de venir con una cohorte a que hicieran su pasantía en Ciudad de México, entre Ciudad de México, Toluca y Texcoco, y saqué un tiempo para venir acá, conocer de primera mano esta universidad, ver qué tenían, cómo estaban trabajando, su cuerpo docente. Me pareció muy interesante, así que me fui con una idea que había conversado con la doctora Támara y con el doctor José, de volver acá en la próxima salida de cohorte, traer los estudiantes acá y seguimos conversando. Entonces, luego, vuelvo y repito, con la persona más cercana, que ha sido la doctora Guadalupe, ha intervenido en
conferencias, ha intervenido en evaluaciones de estudiantes, inclusive en algunas asesorías y demás, y fuimos estrechando ese vínculo. Cada vez fui conociendo un poco más y ahora dentro de la avenida pues programé obviamente este acercamiento, cuyo propósito también es fortalecer esa relación, estrechar los vínculos a través, por ejemplo, del ofrecimiento de una beca que hicimos esta semana, una beca para estudios doctorales en modalidad virtual y obviamente mirar otra serie de trabajos que pueden estar en investigación conjunta, en asesoría, en movilidad académica para docentes y estudiantes. Entonces esperamos que muy pronto nosotros vamos a recibir también estudiantes de la maestría en gestión integrada de cuencas y que vayan en proceso de pasantía a Colombia. ¿Qué significa para los estudiantes, primero para los estudiantes de la Universidad de Manizales, tener este vínculo con la Universidad Autónoma de Querétaro? ¿Y qué significaría para los estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro tener el vínculo con la Universidad de Manizales? Mire, yo creo que es un espacio muy importante cuando uno se está formando, bien sea a nivel de maestría o de doctorado, es mirar las temáticas en otros contextos, las temáticas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay una serie de influencias de tipo cultural, de tipo sociopolítico, de tipo ideológico, etcétera, que permean también esos procesos de formación. Entonces no es lo mismo mirar el tema de minería en el contexto colombiano que venir a mirar el tema de minería en el contexto mexicano. O mirar, por ejemplo, una temática como la apropiación social de conocimiento. Ahora hay una estudiante que viene con esa temática. Mirarla en el contexto colombiano, dentro de un modelo capitalista, venir a mirarla en el contexto mexicano, también con un modelo capitalista, pero con una idiosincrasia y una cultura y una ideología muy diferente a la que nosotros generalmente trabajamos. Y eso hace que, pues, obviamente, ese acercamiento les permita a ellos conocer, tener otras miradas, inclusive otras incorporaciones que de pronto no se habían considerado que no se habían visto. Y que para nosotros son supremamente importantes. Sí, y en este tenor justamente es lo que recalcábamos, que la visita que ustedes hacen ejemplifica e ilustra este proceso de vinculación. Doctor, vamos por un café y regresamos. Gracias, claro que sí. Un café con 3 de ciencia. Bienvenidas, bienvenidos otra vez a Un Café con 3 de Ciencia. Y tenemos un invitado de honor, el doctor Diego Hernández García de la Universidad de Manizales en Colombia. Estábamos antes del corte platicando un poco sobre la vinculación, doctor. ¿Nos podría platicar un poco sobre qué proyectos de investigación o qué líneas de investigación tienen en vínculo con otras universidades, incluidas inclusive la Universidad Autónoma de Querétaro? Claro. Nuestro doctorado tiene 3 líneas muy definidas. Una línea que se llama Desarrollo Social y Humano, otra línea la de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y la otra línea es la Biosistemas Integrados, que es una línea mucho más técnica. Dentro de los proyectos que ejecutan los estudiantes de doctorado y la investigación aplicada que nosotros hacemos desde el Centro de Investigación, tenemos una serie de vínculos dadas, digamos, las experticias y especialidades que se desarrollan en otros programas muy similares con los que nosotros trabajamos. Tenemos vínculos, por ejemplo, con la Universidad de Varsovia, con la Paris-Saclay, que en este momento es la universidad más grande en Francia, con la Universidad de Valencia, con la Universidad de Barcelona. Bueno, me coges un poquito a la carrera, pero tenemos varias universidades en España, en Portugal también. En Centroamérica tenemos con varias universidades, en Estados Unidos, en Sudamérica tenemos con todos los países, tenemos varias universidades. Yo diría que nosotros podemos tener alrededor de unos 70 convenios que nos permiten esa movilidad, ese refrescamiento en términos del conocimiento actualizado de las temáticas y de los docentes. Y en México, me parece importante resaltar, nosotros tenemos convenios con más de 15 universidades. Digamos, tenemos con la UNAM, tenemos con ustedes, con la universidad, con la UAM, con la Universidad Autónoma de Chapingo, con el Politécnico Nacional de México, bueno, entre otras universidades que nosotros tenemos
trabajos y proyectos conjuntos, inclusive de acuerdo a las temáticas y a esas experticias que necesitan el acompañamiento de expertos de otras regiones. Y allí yo destaco que tenemos estudios comparativos que son supremamente importantes, ¿cierto? En temáticas muy concretas para comparar cómo se desarrolla, por ejemplo, ese tema en México o cómo se está desarrollando en España, por ejemplo, temas de agroforestería, cómo se están dando en Francia y cómo se están dando en Colombia, en temáticas específicas como aguacate o cacao, por ejemplo. Bien. Y en el mismo orden de ideas, ¿actualmente tiene algún proyecto que esté en marcha? Sí, tenemos varios proyectos que se están ejecutando, nada menos, y a través pues, de la tecnología. Esta semana nos reuníamos con una profesora de acá de México, que nos está visitando de la Universidad de Sonora, y hablaba esta mañana con el director del centro, el doctor Luis Vargas, porque hay un tema de minería que vamos a empezar a trabajar con ellos, y esta mañana hubo un equipo reunido acordando, digamos, líneas de trabajo en ese sentido. Tenemos proyectos en educación, muchos proyectos en educación. Yo en particular trabajo una temática que es la gestión ambiental en instituciones de educación superior. Ahí tuvimos la oportunidad de trabajar para Mercosur Educativo, un proyecto con 38 investigadores de Sudamérica, observando cómo se inserta la temática ambiental dentro de las instituciones de educación superior. Y aquí hago una pausa para poder comentar y compartir a las personas que nos están viendo. ¿Por qué es importante en la educación, ya sea primaria, secundaria, preparatoria e incluso universidad, tocar el tema ambiental? El tema de la sostenibilidad. Lo voy a referir desde un tema específico que en este momento es de interés mundial, o dos temas específicos: cambio climático y agua, ¿cierto? Entonces, si nosotros no formamos a esas futuras generaciones, no vamos a empezar a dar soluciones de fondo a, digamos, todas aquellas afectaciones que desde las actividades profesionales o desde las actividades laborales estamos desarrollando y que tienen impactos negativos muy fuertes que estamos evidenciando y que obviamente ponen en peligro la existencia de la raza humana. Yo diría, nosotros podemos desaparecer de la faz de la Tierra. El planeta va a continuar desde su dinámica y va a sufrir transformaciones y modificaciones seguramente, pero yo creo que aquí es importante mirar la supervivencia de nuestra especie a través de cómo nos estamos relacionando con todas esas otras especies, o sea, pensando en que somos uno más, una especie más, y que si nosotros, que digamos podemos desarrollar tecnología, podemos generar conocimiento, podemos generar soluciones, entonces, ¿cómo lo hacemos? Desde ahí es muy importante que el tema ambiental llegue a todos los niveles de formación y en ese sentido se vuelva un tema transdisciplinar que permee la formación, que nos cree conciencia y que empecemos a atacar todas esas dificultades que han generado estas afectaciones que hoy en día estamos viviendo. Sin duda alguna, como investigador, observar esta dinámica, ¿no?, de cómo esta información está bajando a los distintos niveles educativos es muy interesante. A mí me gustaría preguntarle más cómo los estudiantes de los posgrados se insertan en estas investigaciones y cuáles son sus principales tareas dentro de la dinámica de trabajo. Bueno, pues obviamente a nivel doctorado los estudiantes tienen que volverse en expertos en investigación. Y dentro de las líneas que nosotros trabajamos, cada uno asume la profundización en una temática. Vuelvo a cambio climático. Cambio climático es una temática que tú la puedes abordar desde en la línea social, netamente social, o la puedes abordar en la línea de medio ambiente y desarrollo, dependiendo del énfasis y profundidad que tú pretendas, ¿cierto? Por ejemplo, un tema de evaluación de impactos de actividades industriales que incrementen procesos de contaminación, por ejemplo, de gases de efecto invernadero, pues es un tema que estaría en esa línea. Pero podríamos mirar esas transformaciones o esas afectaciones ambientales, cómo crean afectaciones sociales, ¿sí? Entonces es un tema que está en la línea de desarrollo social. Pero si nosotros miramos eso a la luz de un componente como agua, por ejemplo, y las implicaciones que tiene el cambio climático en el tema del agua,
y queremos hacer análisis y ese tipo de valoraciones, va a estar en biosistemas. Y cómo esos biosistemas intervienen, por ejemplo, a través de procesos biogeológicos o bioeconómicos, por ejemplo, cómo intervienen. Y aquí hay una cosa muy curiosa, es porque las líneas no son independientes, las líneas tienen que conversar, ¿cierto? Entonces, esas temáticas, cómo conversan con la parte social o cómo conversan con la parte económica, medioambiental en términos de valoración. Yo diría que hay un trabajo interesante ahí en estos estudiantes que transitan entre 4 y 5 años por nuestra formación, porque tenemos unos procesos de homologación, el estudiante que viene con homologación, por ejemplo, hace 4 años, el estudiante que viene sin homologación hace 5 años, pero podría estar, y eso depende mucho de la rapidez, la agilidad con que trabaje, puede estar entre 5 y 7 años en su proceso de formación. De estos proyectos o de la experiencia que le precede, ¿cuál considera que ha sido el impacto social de alguno de los proyectos que tenga? Que usted nos quiera compartir, mire, yo vi esto. Bueno, hay varias cosas. Porque hay proyectos que se hacen desde la dinámica social con la participación de las comunidades, ¿cierto? Por ejemplo, trabajos histórico-hermenéuticos o trabajos que tienen algunas metodologías de IAP o inclusive etnográficas, y es cómo generar con las comunidades conocimiento y apropiación de ese conocimiento para la solución del problema. Pero como también a través de otros ejercicios académicos, esos ejercicios académicos generan documentos que pueden servir para la toma de decisiones. Claro. De quienes son los administradores y toman decisiones. Como muchos de nuestros trabajos se han puesto, por ejemplo, en las corporaciones autónomas regionales, que son las que se encargan de la vigilancia y el control de los procesos ambientales en el país, y cómo muchas de ellas permiten generar políticas públicas. Yo diría que a ese nivel los estudiantes tienen un compromiso más allá de formarse como doctores, de formarse como investigadores, de generar unos buenos documentos, es que esa generación de conocimiento genera impacto. Claro. Esa tiene que ser la finalidad. De lo contrario, son documentos que se quedan en las bibliotecas, en los anaqueles de las bibliotecas, que sirven como referencias bibliográficas, pero que realmente no están presentando y ofertando soluciones para quienes realmente necesitan de ese tipo de conocimiento. Aquí yo quiero decir algo que me parece muy importante. Digamos que los organismos internacionales a nosotros nos exigen publicaciones en revistas top. Y eso es importante también. Pero yo diría, más importante que ello es esos otros documentos que se generan, que se pueden bajar a las comunidades, donde realmente están las problemáticas y hay que presentar y hay que desarrollar soluciones. Entonces, digamos que esas son consideraciones que nosotros tenemos, que trabajamos con nuestros estudiantes. Por eso la pasantía, por eso están acá, mirando otros contextos, otros territorios, fortaleciendo lo que son ese proceso de investigación. Los estudiantes que están acá van en procesos de 2 años y medio, 2 años de formación, a que todavía les falta entre 4 y 3 años para tener productos finales que pretendemos sean documentos de impacto. Y que se puedan aplicar. Claro. Sí. Sin duda alguna, la vinculación tanto interinstitucional como la vinculación social, porque la vinculación interinstitucional nos permitirá trascender en cuestiones del conocimiento, pero la vinculación con la sociedad y llevar este conocimiento a la sociedad, pues nos permite que nuestro trabajo, que la investigación que hacemos, tome sentido, ¿no? En este sentido, sobre estas trascendencias, ¿qué tanto trasciende para usted esta visita a la Universidad Autónoma de Querétaro? Yo creo que es muy importante. Yo creo que es muy importante porque, digamos que poner a los estudiantes en un contexto diferente, a presentar sus temáticas de investigación, escuchar las observaciones de los investigadores, vuelvo y te repito, con otros tipos de formaciones, con otras estructuras ideológicas, políticas, de formación, etcétera, es muy importante. Ahí hay unos llamados de atención. Unos llamados de atención que pueden estar en términos epistemológicos, teóricos, metodológicos, que los nutren, que les sirven y que ellos deberán, ahora que vuelvan al país, sentarse con sus directores de tesis a presentar todas esas aportaciones nuevas, a discutir con ellos, a conversar con ellos y muchas veces yo siempre hablo de fortalecer, otros lo llaman a reconstruir, a resignificar sus proyectos que les permita entonces permitir avances. Ahora, por ejemplo, un reto que hay es
ellos llegan a esa tarea y concretan el anteproyecto de investigación, lo sustentan, lo presentan, se les valida y ya se enrutan a lo que es los 2 años o 3 de investigación. No, pues sin duda muy interesante, muy interesante, y espero que les haya dejado muy buena experiencia visitarnos en la Universidad Autónoma de Querétaro. Claro que sí. Son Sí. ustedes una gran institución que nos aportan mucho, que nos han abierto las puertas y en este sentido, vuelvo y repito, esperamos que prontamente tengamos estudiantes de acá, que les podamos mostrar desde nuestra cultura, Claro que sí. desde nuestro contexto, etcétera, cómo trabajamos los temas allá. Tenemos mucho parecido. Ustedes no pueden olvidar que la década del 50 del siglo pasado fue una década para nosotros muy emparentada con la cultura mexicana, y de ahí ese vínculo de hermandad que nosotros tenemos. Sí. La verdad es que cada que venimos a este país nos sentimos muy bien recibidos y esperamos que cada que ustedes vayan igual suceda en nuestro país. Claro que sí, así será. Sí. Doctor, muchísimas gracias por la visita, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a participar en Un Café con 3 de Ciencia. Sin duda alguna, su experiencia y su reconocimiento también que le hace a la Universidad Autónoma de Querétaro, pues trascenderá en nuestros televidentes. Por cuestiones de tiempo tenemos que terminar con el programa y también terminamos con esta segunda temporada de Un Café con 3 de Ciencia. Los esperamos para nuestra tercera temporada. Síganos en nuestras redes sociales y recuerden que ahí se quedan guardadas también todas nuestras grabaciones de las 2 temporadas que ya llevamos. Se despiden de ustedes la doctora Diana Patricia García Tello y un servidor, el doctor Ulises Moreno Celis.